y transmitiendo en vivo y voy a darle inicio para que entren todos, ¿ok? Adelante. Listo, ya están entrando. Ya puedes iniciar, Carlos. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Les habla Carlos Valle en nombre del IPIDET. Es un gusto estar en esta nueva edición de los Jueves Contables, con la participación de un gran amigo con el que siempre hemos tenido largas conversaciones sobre temas contables y que también es un especialista en temas tributarios, que es Roger Grandi, ¿no? Que ahora va a tratar sobre las relaciones que existen entre el devengo tributario y el devengo contable. Roger, bienvenido. Carlos, gracias por la presentación, gracias a los amigos de Impide también por la invitación. Eh, el tema que nos convoca, el tema que me pidió Carlos que converse con ustedes es justamente el tema del devengado contable versus el devengado tributario. Yo entiendo también que han habido innumerables charlas sobre eso, pero he intentado darle otro enfoque, digamos, o sea, o sea, no quiere decir no tan tributario, sino no ingresar directamente por la puerta del tema tributario, sino pretendo entrar por la puerta del devengo contable y en el camino van a notar por qué lo he hecho. Pues es más o menos lo que yo siempre digo sobre estos temas. Entonces, voy a pasar a compartir mi lámina. Sí, esta es. Ok. Devengo contable versus devengo tributario, principales implicancias. Vamos a hacer algo de antecedentes. Ustedes saben que esta norma, la actual norma, tiene poco tiempo de vigencia, así que vamos a ver algo de antecedentes. Y vamos a ver qué cosa ocurría con el devengo, el impuesto a la renta, hasta el año 2018, ¿no? Entonces, tenemos el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el que se nos dice que las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas y nos dicen que las rentas de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en el que se devenguen, ¿no? Se dice también que la misma lógica será utilizada para la imputación de gastos, ¿no? Pero no tenía más contenido. ¿Y cómo es que complementábamos esa idea? Si no teníamos mucha información, solamente teníamos este parafraseo, ¿cómo le dábamos contenido al término devengo? Y de ahí tenemos el uso del devengo jurídico, basado en la norma tercera del Código Tributario, que es la que habla de la fuente de derecho tributario, donde se dice que son fuentes de derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes tributarias, las leyes orgánicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en muchos casos se hizo uso del devengo contable. Y para hacer uso del devengo contable, siempre muchos autores citaban la norma novena del Código Tributario, que es la que habla de la aplicación supletoria de los principios del derecho, ¿no? Y cuando hacían uso de esa norma que dice que en lo no previsto por este código u otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias, dice, siempre que no se opongan ni las desnaturalicen, optaban por tomar lo que decía el marco conceptual, porque en el marco conceptual, dicho ese paso, había una definición del devengo, pero solamente hasta el 2010, porque a partir del 2011 también el principio del devengo desaparece en el marco conceptual y usualmente volteaban y miraban siempre y así se hacía referencia a la NIC 18, ¿no? Y cuando se usaba en la NIC 18, en algunos casos se hacía referencia al artículo 223 de la Ley General de Sociedades, en la que se dice pues, que los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país son las NICs, perdón, que los estados financieros se elaborarán en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y hay una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad del año 98 que dice que esos principios que señala la Ley General de Sociedades son básicamente las NICs, y que por extensión, ahora también hablamos de NICs, de NIF,
de CINIF y de SIC, ¿no? Entonces, ese era el desarrollo y eso era lo que usábamos para hablar de devengo en el impuesto a la renta hasta el año 2008. Y de ahí llega el año 2009, tenemos el decreto legislativo 1425, cuya finalidad es la de incorporar una definición de devengo para efectos del impuesto a la renta, dice, a fin de otorgar seguridad jurídica. Entonces, vamos a ver qué pasó con este decreto legislativo, ¿no? Lo primero que dice es que un ingreso se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, el derecho para obtenerlos no está sujeto a condición suspensiva, es independiente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos, y la determinación de la contraprestación o parte de esta no depende de un hecho o evento futuro. Los subrayados son míos y eso es lo que vamos a explorar a continuación, ¿sí? Vamos a ver cómo desmenuzamos estas 4 ideas principales del devengo actual, ¿no? El que señala la ley del impuesto a la renta. Haciendo un poco de investigación, un poco de arqueología y un poco también del material que uso cuando me piden que dicte este tema, lo primero que encontré, lo primero que recordé es que esta idea, estos 4 puntos, yo los había visto en un texto muy, muy antiguo. Y efectivamente, esta resolución del Tribunal Fiscal del año 97 es, por lo menos para mí, la primera referencia que yo tuve respecto a esos conceptos, ¿no? Que es una idea desarrollada por Enrique Reig en el año 1970, que es la primera referencia ya. Es decir, yo cuando comienzo a revisar material, yo retrocedo hacia un texto del año 1970, donde se menciona que Enrique Reig habla de esos 4 puntos. Sin embargo, este texto académico del año 70 no fue la primera edición. Habían ediciones de estos textos desde el año 61, pero ya no encontré las referencias necesarias. Así que yo me quedo con ese texto del año 70, ¿no? Y ojo que también estos mismos 4 puntos son referenciados por Juan Roque García Mulín en su manual del impuesto a la renta. Yo tengo la edición del año 75, ¿no? Y debemos recordar que, por lo menos en esa época, ese texto era el que se utilizaba en el CIAT para capacitar a la gente que trabajaba en las administraciones tributarias latinoamericanas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Conclusión, han pasado 52 años desde la aparición más añeja de ese planteamiento, 22 años de sus aplicaciones más antiguas, y recién nos decidimos a utilizar esa fórmula, ¿no? Increíble, o sea, de manera fija, ¿no? Increíble. Antes de entrar al desarrollo del devengo contable y el devengo tributario, a mí me gustaría fijar una posición, ¿no? Es la que están viendo, que es el flujo de creación de información financiera, ¿no? Entonces debemos recordar que las operaciones se condicionan a los principios contables. Mejor dicho, las operaciones respetan lo que se dice en los principios contables para poder reflejar eso después en los estados financieros. Primero, en una empresa lo que se hace es la parte operativa, la parte contable entiende la operación y la registra de manera adecuada en la contabilidad, ¿no? Y de ahí tenemos la emisión de los estados financieros. Luego, ¿qué pasa? Para efectos tributarios, nosotros tomamos la contabilidad y comenzamos a decir, oye, esto que dice la contabilidad, si es aceptada totalmente por la tributación, esto que está registrado en la contabilidad, que está anotado en la contabilidad, es aceptado parcialmente o definitivamente hay cosas que están en la contabilidad que no son aceptadas totalmente por la legislación tributaria, o puede ser que efectivamente lo que diga la norma, lo que se ha hecho en la contabilidad para el esquema, para efectos tributarios, se difiere en el tiempo, ¿no? Lo que no se reconozca en la contabilidad en el año 1 podría reconocerse en el año 3. Entonces, esa es la idea, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es contabilidad y después vamos y agarramos la norma tributaria y hacemos las comparaciones que se tengan que hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde nace, mi opinión personal, la necesidad de atacar primero el devengo contable para después meternos por el devengo tributario. Eso es lo primero que hacer. Pero también, como yo siempre digo, antes que todo, hay que conocer el negocio, ¿no? Yo cuando dicto clases, yo siempre le digo a mis alumnos, pues ni la contabilidad ni la tributación es de escritorio. Hay que salir a la cancha, conocer el negocio, pasearte, ilustrar plantas, lo que genere tu negocio, ahí tienes que estar metido. Entonces, eso es lo primero que quería fijar. Entonces,
Luego de eso vamos a hacer una pequeña cronología de lo que fue tanto la NIF 15 como el decreto legislativo 1425. Hemos de recordar que en el caso de la NIF 15, la aplicación en el Perú fue a partir del ejercicio 2019, salvo para las empresas que cotizaban en bolsa, y en el mundo, efectivamente, junto con las empresas que cotizaban en bolsa, la aplicación de la NIF 15 se dio en el año, a partir del ejercicio 2018, y en el caso del decreto legislativo 1425, la aplicación está desde el año 2019, ¿no? Eso es importante también tenerlo presente. Y ahora sí vamos a revisar qué es lo que dice actualmente el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Dice, las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas. Las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se devengan. Las normas establecidas en el segundo párrafo, dice, serán de aplicación para la imputación de los gastos. Entonces, si lo comparamos con lo que decía en el 2018, la pregunta que nos hacemos, oye, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, vamos a ver qué cosa cambió. Pero como les contaba, yo voy a entrar por la contabilidad. Entonces, en contabilidad también hemos tenido un cambio importante. Hemos salido de la NIC 18 y hemos entrado a la NIF 15, una norma que se basa claramente en el tema contractual, de ahí nace todo, y esta NIF 15 nos plantea 5 pasos, ¿no? Ahorita estamos en esa situación, en los pasitos de bebé, trastabillando aún, estamos aprendiendo la NIF 15, es amplia, es amplísima, y esa es la idea, ¿no? Pero dense cuenta también que, como lo vamos a ver en esta presentación que viene, hay que hacer paso a paso, ¿no? Entonces, el primer paso es la identificación del contrato con el cliente. En pocas palabras, ver si el contrato que hemos firmado tiene carácter comercial. El paso 2, que es el identificar la obligación de desempeño. Ya vamos a ver que esto también ha tenido un cambio importante. Pueden aparecer obligaciones de desempeño donde no había antes, o se pueden resumir en una sola. Esto lo vamos a revisar adelante. En el caso del paso 3, también vamos a ver la determinación del precio de la transacción. Ahí, bueno, entran los descuentos, entran varias cosas. Una vez que hemos cerrado este tercer paso, ya tenemos la obligación de desempeño, tenemos el precio de la transacción, y ahora lo que tenemos que hacer es asignar lo que hemos hallado en el paso 3 a cada una de las transacciones que hemos hallado en el paso 2, que es asignar el precio de la transacción a la obligación de desempeño. Y finalmente, una vez que nosotros ya hemos armado este cuadro en un hoja de trabajo así bonito, recién viene el tema común para muchas NIF, que es el tema del reconocimiento, ¿no? Recién en ese momento es cuando nosotros, después de haber desarrollado los 4 pasos, vamos a ir a la contabilidad y decir, ya cumplimos los 4 pasos, una vez que se cumple el quinto, ahí lo anotamos en la contabilidad, porque ese es el reconocimiento, ¿no? Que como digo, es una idea transversal que tienes muchas NIF ahora, que sería materia de otra conversación porque es un tema bien interesante también. Y una vez visto esto, vamos a ver las coincidencias y las diferencias que tiene esta NIF 15 con la norma tributaria vigente, ¿no? Entonces, acá vemos, aprovechando que está haciendo friecito, vamos y nos compramos una tortita y un dulcecito para calentar la noche, frías, heladas, y analicemos la imagen que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que se genera al momento de comprar el pastel? Muchos de nosotros diríamos, sí, oye, ¿sabes qué? Hay un comprobante de pago. Pero cerremos los ojos y retrocedamos un paso. ¿Qué ocurrió antes de la entrega del pastel y de la emisión del comprobante? Se pacta la compra-venta del pastel. ¿Ya? Tema importante. ¿Y qué se genera cuando se pacta cuando se lleva a cabo, cuando se hace este pacto de compra-venta? Lo que se genera es el contrato. Efectivamente, como siempre lo hemos explicado, en el caso del gráfico, el contrato es verbal, que es lo que yo siempre digo a los chicos, desde que salen de su casa, ustedes hacen contratos a cada rato, van a comprar pan, ya tienen un contrato, compran periódico, tienen otro contrato, y obviamente vamos escalando en la complejidad de los contratos y podemos llegar al contrato, a contratos de adquisición de inmuebles y de otras cosas, ¿no? Pero siempre hay un contrato de promedio, ¿no? Entonces,
Ya sabemos que siempre generamos contrato y vamos a ver ese contrato de acuerdo a la fórmula planteada por NIF 1. Es decir, primero vamos a ver si el contrato que hemos firmado es efectivamente lo que nos pide NIF 15. Entonces NIF 15 dice, de manera muy resumida, ¿no?, que el contrato, dice, se considerará dentro del alcance de NIF 15 si cumple los criterios siguientes. Si el contrato se encuentra aprobado por las partes, ya sea como les había comentado, oral, escrito, o por prácticas de negocio acostumbradas, que eso también es muy importante, también debemos tener en cuenta si la entidad puede identificar los derechos de cada parte del contrato en relación con los bienes o servicios a entregar. Eso tiene que estar también en el contrato. En el mismo contrato se debe identificar los términos de pago por los bienes o servicios a ser entregados, y esto también debe estar claro. Como les contaba, se debe ver si el contrato tiene fundamento comercial y además se debe ver, una vez que hemos visto que el contrato tiene fundamento comercial, también debemos averiguar si es probable que se cobre la contraprestación pactada por los bienes o servicios a entregar. Y de ahí nace una primera pregunta, ¿no? ¿La contraprestación puede ser menor a la pactada o no existir? Efectivamente, eso puede ocurrir. Y le voy adelantando. Cuando vean ustedes una letrita roja, hay un tema importante acá, que son temas de estimaciones, ¿no? Yo en la siguiente lámina voy a entrar un poquito más al tema de estimaciones y quiero conversar algunas cosas, pero esas letritas rojas en las diferentes láminas que van a ver es un aviso en el que hay que decir, como yo siempre digo, ¿no? Los que vemos temas tributarios sin ser especialistas, le digo así a los chicos cuando usualmente ellos entran por tema de NIF, ustedes tienen que tener un verde y un ámbar. Si un verde donde todo está claro, ya lo pasan, pero si tienen una operación que no la entienden, que creen que está afuera, levanten su ámbar, porque eso se va a convertir en un rojo, que es lo que pretendo mostrar acá, y después de eso buscarle la solución. Un ejemplo de un contrato, perdón, de este punto, de ver si un contrato firmado con una persona a la que se le entrega algo es un contrato comercial, es, por ejemplo, en el Perú, la ley 29414 establece que todos los establecimientos de salud pública atiendan a los pacientes que llegan por emergencia, ¿no? O sea, una persona que entra por emergencia tiene que ser atendida. Si entra un indigente, o si entra una persona que dice que tenía seguro y al final el seguro no funciona, no se le puede cobrar nada. Eso ya no tiene fundamento comercial, ¿sí? Ese es un ejemplo de tantos que hay, ¿no? Pero ese es el ejemplo, para mí, el más común, ¿no? Y el más fácil, el más sencillo de comprender, ¿no? Este tema de las clínicas es muy importante, ¿no? Y de ahí terminamos con esto, el devengo contable, y vamos a ver qué pasa con el devengo tributario, qué parte de la norma legal se adapta, encaja en este paso 1, ¿no? A propósito de la norma, antes de avanzar, no sé si ustedes se han percatado, por lo menos mi idea personal de la norma es que la estructura lógica que tiene es una desgracia. Yo les cuento que he tenido que sentarme un par de días, un día para transcribir la norma y otro día como si fuera un Lego, comenzar a armar, sacar un párrafo acá, para poner acá, llevar el otro párrafo de arriba, llevarlo más abajo, más tengo anexos. Yo he creado anexos juntando la ley, el reglamento y transformándolo todo para que tenga lógica. Obviamente parafraseándolo con el orden original, pero es que, por lo menos como les comentaba, yo veo que eso no tiene lógica. Se han metido por acá, han entrado por acá, después se han ido por abajo y bueno, la norma está así, emitida, así en el lanzado, así que habrá que respetarla, pero como digo, mi visión personal es que hay que reacomodarla, definitivamente. Entonces, ¿qué parte de la norma tributaria encaja con el paso 1? Esa parte de acá, porque cuando uno habla de los hechos sustanciales, uno tiene que ir a mirar el contrato. Te obliga, este concepto de hechos sustanciales, te obliga a ver el contrato. Y yo les muestro una resolución del año 2012, es un ejercicio, una revisión del ejercicio 1997. SUNAT va a una empresa que presta servicios, efectivamente encuentra que se prestaron servicios en diciembre del año 97, pero que esos servicios se reconocieron en el año 98. Entonces, SUNAT va y le dice, oye, mira, ¿sabes qué, amigo?
esos ingresos del año 97 que tú has reconocido en el año 98, por efectos del devengo, deben estar en el año 97. Y acá está tu resolución de determinación y tu resolución de multa. El contribuyente dice, oye, es cierto que los servicios se prestaron en el año 97, pero mi contrato dice que para que yo pueda facturar, yo debo tener la aprobación de las horas de trabajo del servicio que he prestado. Y eso recién se dio en el año 98. Yo no puedo adelantar eso, o yo no sé cómo va a terminar eso. O sea, yo no sé si me van a aprobar o no. Y finalmente lo que dijo el Tribunal Fiscal es que además de lo establecido en las NICs, hay operaciones en las que su propia naturaleza económica no es posible determinar la ganancia, ya que se deben verificar circunstancias diferentes a lo establecido en las NICs. Por lo que dice, el reconocimiento del ingreso no puede ser una regla que se aplique sin excepciones. Y admite como válida la política de reconocimiento de ingresos seguida por el contribuyente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Vieron el contrato y el contrato tenía un mandato legal que SUNAT no lo habrá querido ver o no lo leyó, pero bueno, las cosas sucedieron así y acá le dieron la razón al contribuyente, ¿no? Ese sería el primer tema, la primera frase de los hechos sustanciales. ¿Qué otra frase de estos 4 conceptos que señala, que lo traen del texto de Enrique Reis, lo podemos ver a través del contrato? La condición suspensiva, ¿no? El derecho a obtenerlos, dice, no está sujeto a condición suspensiva. Nuevamente, revisión necesaria de contrato, porque en el contrato se dice que efectivamente no se va a entregar el bien hasta que se cumplan A, B o C condiciones que están en el mismo contrato, ¿no? De acuerdo al profesor Mario Alba, la condición suspensiva tiene por finalidad retrasar, dice, el inicio de los actos de un acto jurídico toda vez que se espera que ésta se cumpla. Y si revisamos la exposición de motivos en esa parte, se dice, ¿no?, que pactada una compraventa bajo condición suspensiva, todos los efectos del contrato sean suspendidos y por consiguiente sus consecuencias no son seguras, ¿no? Es como jugar a la chapada y decir, inmóvil, y ya te quedas ahí, ya está suspendido hasta que venga otro, efectivamente, quien levante la condición, quien cumpla la condición y te ponga en el juego otra vez, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Algunos ejemplos de condición suspensiva, sí, vamos a ver algunos. El pago de comisión por venta sujeta a la condición suspensiva, dice que los clientes no presenten reclamos por la venta realizada en un periodo de X meses. Compraventa de un bien inmueble en planos, ya que ahí el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que el bien llegue a existir. Servicio sujeto a la conformidad del usuario, su sola voluntad subjetiva. Y servicio sujeto a la conformidad del usuario, pero a diferencia del primero, basado en el cumplimiento de especificaciones técnicas o requisitos objetivos previamente definidos, ¿no? Para mí, en estos 4 ejemplos, ahí tienen un punto en común, ¿no? Que se determinan, entre otros, dice, en función de las ventas, las unidades producidas o las utilidades obtenidas, además de determinadas condiciones, y que de manera personal yo les llamo eso cumplimiento de situaciones objetivas, ¿no? Hay que se cumple una meta, ¿no? Se tiene que cumplir una meta, se tiene que cumplir una condición, se tiene que cumplir una especificación técnica, ¿no? Eso es objetivo, eso no amerita mucha interpretación y yo agregaría a esto que acá no hay que hacer un ajuste, ¿no? No hay necesidad de hacer un ajuste, ¿no? Por ejemplo, cuando se venden televisores, cuando uno va a la tienda y compra un televisor y te dan la garantía de fábrica, estoy seguro que Samsung o LG, estoy seguro que Samsung o LG han hecho suyos la venta de televisores porque efectivamente ellos entienden que los televisores que se van a malograr en el tiempo van a ser muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, de frente reconocen ingreso porque la garantía que ofrecen ellos, los bienes que se van a malograr, según su estadística, es muy pequeña y no va a alterar esa venta. No hay que esperar a que el televisor esté colocado para aceptar la venta, ¿no? Y esa sería la parte de la condición suspensiva. El otro concepto que quiero analizar con ustedes de los 4 requisitos es la no dependencia de un hecho o evento futuro, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Nuevamente tenemos que ir al contrato y la norma dice que cuando el total o parte de la contraprestación se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro,
se debe postergar el devengo de este ingreso hasta que ocurra tal hecho o evento, ¿no? Debemos entender que este hecho o evento que se producirá en el futuro es un hecho posterior, nuevo y distinto de aquel hecho sustancial, dice, que genera derecho a obtener el ingreso o la obligación de pagar el gasto. Acá este color celestito significa que tiene un enlace con unas láminas en las que se plasma la misma idea y para ubicarnos en qué momento salió el mensaje original. ¿Sí? Por favor, porque también hay varios escritos con celeste, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros tenemos acá situaciones en las que, analizando cada operación, vamos a encontrar que tenemos varias situaciones, varias transacciones en las que no se van a nacer en el mismo momento, sino que la operación A nacerá ahora, la operación B de acá a un mes, la operación C de acá a 3 meses, etcétera, 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 ¿no? Hay ejemplos de eventos que se producen en el futuro, sí. NIF 15, por ejemplo, habla de nuevos contratos o de modificación de contratos, que también es un tema bien interesante. Entonces, resumido, es esa parte de las modificaciones o de los contratos nuevos bajo NIF 15 está resumida en esta lámina, ¿no? Si estamos en una resolución de eventos inciertos, es la modificación en precios del contrato original. Si hay modificaciones de las estimaciones de la contraprestación variable, vamos a ver más adelante, eso significa una modificación de precios en el contrato original, mientras que si al contrato original le agrego nuevas transacciones, eso es un contrato nuevo, y si cambio la fecha de inicio, si hago cambios después de la fecha de inicio de la atención de este contrato, de este precio pactado, también es un nuevo contrato, ¿no? Esos son temas de análisis que hay que hacer en cada contrato y ver cómo nos impacta. La norma también dice que cuando no ocurre un hecho o evento que se producirá en el futuro, es decir, cuando no ocurre el hecho o evento posterior nuevo y distinto, pone dos situaciones. Cuando el importe de la contraprestación está supeditado a una verificación. Es decir, en este caso, ya se cumplió la condición objetiva. Lo único que falta es verificar las propiedades de este bien o este servicio subyacente a la situación objetiva, ¿no? Eso es lo único que falta verificar. Ya entregaron al bien, sí, oye, sí. Falta ajustar un par de cositas, sí, ya. Ese ajuste que siempre va a ser posterior, ese ajuste no difiere el devengo el ingreso, ¿no? Y para eso, al poco tiempo que salió la norma, a Sundal le consultaron sobre el tema que estamos viendo en la presentación, que es un informe del año 2019, es un informe sobre el caso de las ventas de minerales o concentrados mineral, ¿no? Ustedes saben, se exporta mineral con un peso, con una calidad acá, y cuando llega al puerto de destino, siempre hay ajustes por peso, por contenido, por calidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Sunat? Oye, una vez que sale de puerto, y en ese momento eso es venta, eso es ingreso para renta, genera el devengo, tiene que ajustarte a futuro, ya, eso con nota de crédito, ¿no? Y acá que tenemos, el hecho objetivo es la transferencia de los bienes, que en este caso es la transferencia mineral. ¿Y cuál es el hecho a verificar? Como digo, ahí ya se dio el hecho objetivo y hay que ajustar lo que va a pasar con el subyacente, hay que ajustar la calidad del peso o el contenido del mineral exportado, ¿no? Un dato adicional sobre estos hechos o eventos futuros es esta casación del año 2019 en la que la Corte Suprema concluye, dice que el principio del devengado en el reconocimiento de los ingresos y los gastos no está condicionado a la fecha de emisión de comparte pago. Es decir, para registrar un gasto, ya lo hemos aprendido eso nosotros en el camino, no se depende del comprobante, el hecho evento futuro, que es la emisión del comprobante, no interesa. Si ya tenemos el gasto, lo reconocemos en la contabilidad y el Estado, a través de la administración tributaria, lo sabrá aceptar siempre y cuando cumplamos los requisitos que se nos pide, ya sea ingresos o gastos, ¿no? Y además de esto, hay un tema bien interesante, que es el tema de las retribuciones variables, ¿no?
Eso está en el mismo decreto legislativo, en la exposición de motivos. La norma habla de retribuciones variables, que es el paso que viene. Pero igual lo quería mencionar ahora porque como habla de hechos o eventos futuros, dice, en la exposición de motivos se dice que las normas contables, dice, disponen que se efectúe un cálculo de probabilidades, efectos, dice, determinar la parte de la retribución variable que corresponde reconocer desde el primer momento. Sin embargo, ese cálculo contable está sustentado en estimaciones, siendo que para efectos tributarios no se considera, dice, conveniente sujetar la determinación del impuesto a la renta a la misma, puede aceptarla, dice la exposición de motivos, cuando se produzcan los hechos o eventos futuros, se tendrían que realizar ajustes al tributo, dice, con lo que genera complejidad en la determinación de dicho impuesto, ¿no? Entonces, yo cuando leía esta exposición de motivo decía, a ver, NIC 41, agricultura, que también la aplicamos para ganadería. Yo compro un becerrito de 3 meses, voy a hacer un ejemplo sin mayor definición, pero que nos va a ayudar a entender el tema. Tengo un becerrito en el 1 de enero del año 1, lo compro a 1.000 soles, llega el 31 de diciembre, me voy a una feria de estas en las localidades donde yo tengo mi chacra y me dicen que un becerrito de 2 años, pues ya pasó un año, vale 2.000 soles, lo mantengo y en el año 3 volvió a ganar 1.000 soles y ahora lo puedo vender en 3.000 soles. Y bajo NIC 41 yo tengo que ingresar ese valor nuevo como parte del valor de ese becerrito y generar un ingreso. Y decía que si esto es un tema variable, por ejemplo, yo tendría que sacar ese dato, que debo sacarlo del dato de la liquidación del impuesto a la renta. Entonces yo decía, oye, igual de complejo es el tema de sacarlo ahora que sacarlo después, ¿no? O sea, no le veo mucha diferencia a eso, ¿sí? Eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba revisando estas cosas. Y aquí sí quiero comentarles algo. Yo suelo dictar el módulo tributario en los cursos, en varios diplomados en NIF, ¿sí? Entonces, siempre que voy me siento y les comienzo a preguntar, chicos, NIF 15, estimaciones. Silencio el Zoom. ¿Qué pasa, chicos? No, que el profesor nos ha dicho que el NIF 15 tiene estimaciones. No, que no nos han dicho que tal norma contable genera una estimación. No, que entonces, pucha. Hay un tema importante y una oportunidad de mejora, y es que cada vez que vayamos a un curso de NIF, los que dictamos NIF, estamos metidos en el mundo de las NIF, sé que he visto aquí muchos contadores, amigos míos acá, cuando estemos en los cursos de NIF, pidámosles al profesor, ¿qué estimación hay en esta norma? Cosa que cuando el profesor que les va a enseñar el módulo tributario, que es básicamente el enlace entre la parte contable y la parte tributaria, ya no tenga que repasar esa norma, porque sí he tenido que meterme a repasar todo. Es más, mucho de lo que o sea, esta lámina tiene como base a las clases que dicto allá, porque sí, a los chicos hay que hacerles un repaso otra vez de NIF 15, decir, oye, esa parte acá, así como lo estamos viendo, esa parte acá tiene enlace acá, cuando vean el rojito es una estimación, acuérdense de lo que hicieron con el profesor tal, y ya ahí los chicos van dándose cuenta que efectivamente las clases de NIF, o sea, las NIF no están aisladas del tema tributario, porque obviamente todo es una sola empresa. Entonces, sí, esa es una oportunidad de mejora muy interesante cada vez que a los que nos dedicamos a la contabilidad, siempre identifiquemos las estimaciones, porque eso va a salir rápido. Y esta idea, este párrafo de la exposición del motivo 1425 se aplica para todas las estimaciones, ¿no? Es decir, es la manera más práctica de enseñar este enlace entre contabilidad y tributación. El primer mensaje es: ninguna estimación está aceptada por la ley del impuesto a la renta, ya sea para arriba o para abajo. Con esa bandera plantada, el desembarco, o sea, es decir, el ataque a las demás normas va a ser muy sencillo, siempre y cuando, como les decía, la gente, los contadores, tengamos claros en qué caso estamos en estimaciones, ¿no? Y con eso cierro paso 1. Entonces ya identifiqué el contrato, yo soy una fábrica de zapatos y le firmé un contrato con Roger Grande y RL para venderle 1.000 pares de zapatos. Ya está bien, ese es un contrato comercial. NIF 15 tiene ejemplos más complicados, pero no es la oportunidad de verlos, ¿no?
Paso 2 en NIF 15, ya tengo el contrato, entonces tengo que identificar las obligaciones de desempeño que están dentro de este contrato. Es decir, tengo que identificar las transacciones que hay en el contrato. Entonces, ¿qué tengo que identificar acá como obligación de desempeño para transferir al cliente? Dice, un bien, dice, o un grupo de bienes o servicios que es distinto, y una serie, dice, de servicios o distintos que sean sustancialmente los mismos y que tengan, dice, un mismo patrón de transferencia para el cliente. Vamos a ver qué es lo que señala NIF 15 cuando habla de distinto. Cuando habla de distinto, pone dos requisitos: que el cliente se pueda beneficiar del bien o el servicio, ya sea por sí mismo o en combinación con otros recursos disponibles para el cliente, y la promesa de la entidad, dice, para transferir el bien o servicio al cliente, dice, es separable de las otras promesas contenidas en el contrato, ¿no? Y siempre preguntan, profesor, ¿y qué pasa cuando yo compro un carro y yo también contrato la placa? Digo, a ver, analicemos. Una vez que tú firmas el contrato y te dan la factura, el carro está a tu nombre. Así no lo saques del taller, el carro es tuyo. Lo único que tienes que esperar es que saques la placa. Ahí el carro es distinto y la placa es distinta. Yo, por lo menos, yo lo veo así, ¿no? Porque, bueno, he tenido la bendición, yo siempre digo la bendición de Dios, de que trabajo en taller automotriz, en venta de autos como 3, 4 años, así que esa parte ya está bien aprendida. Entonces, eso es lo que ocurre. A diferencia, por ejemplo, de la serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos, y es lo que ocurre cuando nos vamos con nuestro cochecito a Plaza B, a Bon, a Vivanda, al supermercado que quieren que les guste, que se acerque a su casa, que le dé mejor atención, y van con un carrito y llenan con 500 cosas el carrito. Ustedes van, ponen el carrito, dejan los productos en el mostrador y se los facturan. Ya, a pesar de que son 500 bienes, eso es una sola transacción. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué dice además NIF 15 respecto a esta situación de distinto? Dice que los clientes son capaces de beneficiarse de un bien, dice, o de un servicio, si este bien o servicio puede ser usado, consumido, vendido por una cantidad diferente de valor de chatarra. Es un concepto que también debemos analizar. Ahora, si el tema no quedó claro, vamos a verlo con un caso, ¿cómo dice Yasmin? Con un caso ilustrativo. No es un caso práctico, un caso ilustrativo. Voy a cualquiera de los, ¿cuántos hay? 4 operadores, ¿no? Sí, 4. Y voy y me quiero comprar, digo, voy a sacar una línea telefónica en cualquiera de ellos. Agarro y acepto uno de los más caros, $200 por 2 años. Ese servicio me incluye 300 llamadas, 14 gigabytes y 300 mensajes de textos, todo de manera mensual. Primer dato que tengo que analizar es que la empresa de telecomunicaciones, yo soy la empresa de telecomunicaciones, vende con frecuencia los dispositivos móviles sin conectar a la red. Vende los aparatos por separado. Yo lo vemos ahora, usted entra a cualquiera de las páginas de cualquiera de los operadores y ve que venden el aparato solo. Y si no se saca el aparato solo, la mejor manera de averiguar cuál es el precio de lista de ese aparato es poniendo la opción de prepago, y ahí le van a decir que el aparato cuesta así, y cuando vaya pospago por cualquiera de los planes, el precio va a ser menos. Entonces, ¿tenemos cómo saber, en este caso, cuál es el precio real de venta de este aparato? Sí. Adicionalmente, sabemos que esta empresa no puede vender solo llamadas, solo internet y solo mensajes de textos. Todo es un paquete ahí. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El operador me regala un equipo celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá noten ustedes. Vamos a ver primero qué pasa ante NIF 15. ¿Ya? Mejor. Ante NIF 15, esa era la lógica operativa y la lógica contable, ¿no? Entonces tenía un servicio telefónico por 2.400 soles, 200 soles por 12 meses en cada año, 4.800 soles. El celular se iba como un obsequio, no se reflejaba, no se involucraba con la operación y todo quedaba ahí. ¿Qué pasó con NIF 15? Con NIF 15 ocurre
que esta sola operación se separa en dos operaciones. La venta del teléfono, del aparato en sí por un lado, y el paquete de internet más mensajes, más las llamadas, ese es un solo paquete porque como les había señalado en la lámina anterior, la empresa no vende no entrega estos servicios de manera individual, es un solo paquete. Entonces acá yo ya tengo dos obligaciones de desempeño. Entonces debo hacer aparecer en la contabilidad dos transacciones. ¿Y ahora cómo las hago? Dato de la lámina anterior, perdón, no estaba en la lámina anterior, el aparato se vende a 2.400 soles. ¿Sí? Entonces, con NIF 15, miren lo que pasa. Mi estado de resultados de tener ingresos parejos, 2.400, 2.400, sufre un cambio sustancial. Y en el 2018 yo tengo 3.600 porque ahora tengo primero la venta del equipo. No se olviden, yo primero tengo un equipo en venta y hago los 2.400 y después ya el servicio telefónico, que es 100 soles mensuales, digo 1.200 en el 2018 y 1.200 en el 2019. O sea, en el final es lo mismo, sí, pero noten ustedes que ahora yo tengo 20 equipos y servicios telefónicos. Pero eso es por el resultado. Pero yo sigo pagando los 200 soles. O sea, yo como cliente, yo no veo ese cambio. Si yo no veo ese cambio y la empresa cambia, modifica el flujo de ingresos económicos, ¿no? Porque vale esos resultados, vamos a ver qué pasa con el flujo de caja. O con la redistribución del flujo de caja, para ser más exactos. Antes de NIF 15, el flujo de caja era uno solo y tenía servicio telefónico 200 soles mensuales. No tenía incobrables porque si no pagaba me cortaban el servicio, era así de sencillo y por ahí no había problema. Estamos asumiendo de que yo he sido un cliente diligente y he pagado mis 200 solsazos mes a mes, ¿no? Ya, pero Roger, todo ha cambiado con NIF 15. En NIF 15 hay una venta inicial. Sí, hay una venta en el momento cero, sí. ¿El cliente no pagó eso al contado? No. ¿Qué es eso? Una venta al crédito. Si tengo una venta al crédito, mi flujo de caja cambia porque ya no voy a tener solamente servicio telefónico, sino voy a tener cobro de crédito por el aparato. O sea, de los 200 soles que yo tenía que antes iban al servicio telefónico como flujo de caja, yo ahora tengo mitad, cobre crédito de un lado y servicio telefónico por el otro lado. ¿Y cómo cambia? ¿Qué pasa acá? Opinión personal, que si yo ahora tengo venta al crédito, puedo tener cuentas por cobranza dudosa, debería aplicar NIF 15. Tema tributario, si tengo venta de más de 12 meses, podría aplicar el artículo de las ventas a plazo, ya, se arma todo el lío, ¿sí? Pero esto es lo que pasa ahora, esto es lo que está ocurriendo ahora en este tipo de empresas que tienen complejidades, ¿no? O sea, este tipo de empresas, yo me imagino que también los retail deben estar en varios temas por algunas situaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a cambiar porque esto impacta profundamente en los estados financieros, en la posición de caja, se puede incrementar tus incobrables por esa situación, etcétera, 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 ¿no? Dice también el nuevo devengo tributario que cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina de forma independiente por cada una de ellas. Y para esto tenemos ese informe del año 2014, interesante, de sesión de uso perpetuo de sepulturas y nichos y servicios funerarios de dichas sesiones. Una de las preguntas que vino en ese informe era si respecto a la sesión, dice, de perpetua de sepulturas y nichos, así como de estos servicios vinculados, ¿cuándo se deben reconocer los ingresos para efecto del impuesto a la renta? Y la respuesta es que los ingresos derivados de la sesión de uso perpetuo de sepulturas y nichos se deberá reconocer, dice, en la oportunidad en la cual se cumplan con todas las condiciones establecidas en el párrafo 14 de la NIC 18. Pues solamente una vez producido este cumplimiento se entenderá devengado el ingreso. Y esto se debe realizar en cada caso concreto. Los servicios funerarios vinculados a dichas sesiones
también deben ser reconocidos en el momento que se ejecutan. Es decir, hay una partición, entonces ahí está, el informe es bien interesante. Adicionalmente, hay una resolución del año 2011 que es un tema de contrato de agencia, no está muy tocado, muy analizado, lo conversamos en algún momento con Carlos, pero encontré esa resolución y en esta resolución se habla de un contrato de agencia, ¿no? Es decir, yo soy nada más que un intermediario, ¿no? Entonces, en ese caso, el reconocimiento como ingreso de las comisiones percibidas, dice, no dependía de la realización o culminación de las operaciones realizadas con el contribuyente, que era el agente, sino con los usuarios, sino bastaba con la emisión de las prefacturas y sus respectivos reportes de emisión. Es decir, se entregaban bienes, este era un agente que entregaba bienes, tenía que colocar los bienes, sacaba su reporte de entregas y se lo enviaba a la persona que lo había contratado, esa persona se demoraba en entregar y ahí ocurría la diferencia en el reconocimiento, ¿no? La diferencia de tiempo, ¿no? Entonces una dice, no es en el momento que tú culmines el trabajo, es desde el momento que tú ya reconoces que has cumplido con la labor con el encargo que te dio tu cliente, ¿no? Como agente, ¿no? Esa es la idea. Y eso es, seguimos en el paso 3, no, ya terminamos con esto el paso 2 y vamos a vamos a cambiar y vamos a entrar ahora al paso 3. Ya tenemos fundamento comercial, ya sabemos cuántas transacciones tenemos. Antes de pasar al tema de transacciones, uno de los contratos que deben tener muchas transacciones a revelar es el de tecnología. La implementación de SAP es una locura. ¿Sí? Se lo he visto como 2 veces, así que ahí también hay mucho para revisar y obviamente para alimentar nuestro conocimiento. Entonces digo, cierro el paso 2, es decir, ya sé cuántas transacciones tengo, entonces ahora voy a determinar el precio de la transacción o de las transacciones, dependiendo de lo que ocurra en el paso siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que dice NIF 15? Que el importe, este precio de la transacción, dice, es un importe, dice que la entidad espera tener a cambio de transferir los bienes o los servicios comprometidos en el contrato, ¿no? ¿Qué incluye el precio de la transacción? Puede incluir importes fijos, variables, la famosa contraprestación variable, o ambos, ¿no? Puedes ver bonos o sanciones por desempeño, derecho a evolución, descuentos, ¿no? Y hay un rojito, hay un tema a revisar ahí. Es una estimación. Hay que buscar también dentro de esta operación de venta componente significativo de financiamiento. Si la operación es a largo plazo, tenemos que ver qué tipo de componente significativo de financiamiento estamos hallando, porque eso lo vamos a tener que sacar del precio de la transacción y manejarlo como componente financiero, con los problemas con las diferencias que ello genera, ¿no? Y finalmente, si hay una contraprestación no monetaria, lo debo medir a valor razonable. Oye, ya, yo estoy en esta zona del agricultor, del ganadero que se compró la vaquita y me dice, paisano, me dice, ¿cuánto es su servicio? Eran 500 soles mensuales. Paisano, pues ese mes no tengo plata, no hemos vendido nada, no hay uria. Le regalo 5 gallinas. Pues. ¿Y cuánto costará cada gallina? Obviamente, como ya se habrán dado cuenta, eso también tiene una gran diferencia con lo que propone la ley del impuesto a la renta, por eso que está en rojito. Y también dentro del precio de la transacción debemos incluir también contraprestaciones que se pagan al cliente, ¿no? Que incluye cantidad de efectivo, ¿no? Que podemos hablar de cupones, vales o rebajas por volumen, ¿no? Eso también se debe incluir. Un ejemplito rápido, chiquito de precio de la transacción es una fórmula que entiendo se usó acá en los Panamericanos. Recuerden que cuando nombran a Perú como sede de los Panamericanos, todo el mundo decía que no se iba a terminar a tiempo, que, ¿cómo se llama? Que no se iba a terminar a tiempo, que era una locura, que llegó en la sede. El comité organizador agarró, buscó, encontró este contrato y dijo ya, vamos a llevarlo a cabo y con eso acabaron la vía panamericana y cosas de Dios, esa vía panamericana se convirtió en un punto neurálgico para la COVID-19. Mucha gente se salvó ahí, ¿ah? ¿Por qué? Porque era la atención primaria. Lo que no se hacía en la calle, los que pudieron entrar a la vía panamericana, esa gente se salvó porque se les monitoreó en un comienzo, pero básicamente es, oye, tuvimos dónde poner a toda esa gente. Y eso fue, como digo, gracias a Dios, por esa vía panamericana. Entonces,
el comité organizador de la Vía Panamericana encontró ese contrato. Me parece que se llama NEC 3, por ahí he visto el nombre técnico, ¿no? Entonces, el caso ilustrativo es este, ¿no? A construye un edificio para B, el valor de venta del edificio es de $1 millón y el contrato incluye las siguientes variables. Y es lo que está viendo en la lámina. Si acabas entre 11 y 15 días antes, tienes un premio de $70,000. Si acabas entre 6 y 10 días antes, tienes un premio de $30,000. Si acabas entre 5 días antes y 5 días después, 0, estás en el tiempo. Si te demoras entre 6 y 10 días después, tienes una penalidad de $30,000 y si te demoras entre 11 y 15 días después, tienes $60,000 de penalidad. Ya, está bien, firmo. Y ¿en qué rango me encuentro? ¡Bum! Me he hecho buscar mis estadísticas. Entonces, reviso mis estadísticas y mis estadísticas dicen esto, que en el primer tramo del premio siempre he cumplido ese tramo en el 10% de ocasiones que me han contratado anteriormente. El segundo tramo de los premios lo he cumplido en el 20% de casos. La situación en la que no tengo ni pérdida ni ganancia, lo he cumplido en el 40% de casos. Mi primer retraso, mi fila de primer retraso, la he cumplido, se me ha pasado esto en el 20% de los casos y el último tramo de demoras también me ha ocurrido en el 10% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que aplicar ese importe que está firmado por contrato a cada una de estas probabilidades, a cada uno de estos porcentajes. Y lo que viene es justamente el cálculo de estas probabilidades, el valor individual, ¿no? Entonces, noten ustedes que va a haber una suma de todos estos valores. Voy mostrando el resultado individual. Y finalmente, lo que arroja mi estimación, porque esta es una estimación, esto todavía no ocurre, lo que hice mi estimación es que yo, una vez aplicado toda mi estadística, realmente voy a tener un premio calculado, estimado de 1,000 soles. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el ingreso a contabilizar? ¿Qué es lo que voy a anotar en la contabilidad? ¿Solo el $1,000,000? No. Hay que registrar también los $1,000 adicionales obtenidos en la estimación del cumplimiento del contrato. ¿Sí? Primer tema. Siguiente tema. ¿Qué hubiera ocurrido si la estimación arrojaba un monto negativo? Es decir, estimamos que vamos a pagar una penalidad. El ingreso se reduce en la cantidad determinada. Ya tienen dos rojitos. La estimación del de los $1,000 adicionales y el supuesto que si el resultado de mi estadística sale que yo nunca, siempre me demoro en cumplir y siempre voy a tener un menor ingreso porque voy a pagar una penalidad, ya no es una penalidad, ahora voy a mostrar eso como una reducción del ingreso, que es importante, y aquí el ingreso se reduce en la cantidad determinada. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que hemos visto acá? Voy a retroceder la lámina. Es que tengo 70,000, 30,000, 30,000, 60,000. Eso no lo registro. Solamente registro lo que me arroja mi estadística. ¿Por qué? Porque hago eso por la siguiente razón. La contraprestación variable, dice NIF 15, solamente se incluirá en el precio de la transacción en la medida que sea altamente probable que no se reversará este ingreso variable cuando se reconozca la condición que originó esta prestación. Es decir, lo más probable, por ejemplo, es que si lo que más se cumple, si es que esa vez voy a terminar temprano, siempre se cumple el tramo donde a mí me dan los 6,000, donde me dan los $30,000 de premio, porque es el primer tramo, al 20%, pero yo no tengo esa seguridad. Lo único seguro que yo tengo, que sé que no se va a reversar de acuerdo a mi estadística, son esos $1,000. No puedo hacer un ingreso, no puedo registrar un ingreso por 30,000, no puedo registrar un ingreso por 70,000, no puedo registrar una penalidad por 30,000, ni tampoco por 60,000. Eso es lo que me dice a mí mi estadística, mi estimación es esa y eso es lo que voy a registrar y ahí queda. ¿Sí? ¿Qué implicancias tiene la contraprestación variable?
Hay conceptos, como les decía, que se reconocían como gastos, que eran las penalidades, la devolución de los descuentos, que ahora pasan a ser un menor ingreso. Cambia la oportunidad. Antes la penalidad lo registrábamos en el momento que efectivamente nos cobraban la penalidad. No, ahora lo tenemos que adelantar porque tenemos que hacer o que se incremente el ingreso o que se reduzca el ingreso, ¿no? Y finalmente, acá hay un efecto de partida de cambio en partida de diferencia de cambio en partidas facturadas, dice, con una porción del ingreso que aún no se ha reconocido para efectos contables, que también es importante. ¿Dónde veo este paso 3? En lo que dice el reglamento. El reglamento por ahí dice que en ningún caso se desconocen, disminuyen o difieren ingresos por estimaciones que se realicen, dice, sobre la posibilidad de no recibir la contraprestación o parte de ella. Es decir, si es que usualmente yo siempre tengo una penalidad y reduzco el ingreso, a mí el Estado me dice, oye, ¿sabes qué? No reconozcas esa disminución, ese desconocimiento, ese diferimiento de ingresos. Si la factura dice 1 millón, el contrato es por 1 millón, 1 millón, punto. ¿Sí? Miren cómo vamos encajando la norma tributaria dentro de la lógica de la propia norma de contabilidad, ¿no? Entonces, nuevamente, repasemos nuestros pasos. Ya sé que mi contrato es comercial, ya sé cuántas transacciones tengo, ya sé cuál es mi precio de transacción. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que distribuir lo que encontré en el paso 3 entre todas las transacciones que están en el paso 2. Y eso es la asignación del precio de la transacción entre las órdenes de desempeño, ¿no? Es como le digo, es esa distribución que le señalaba, ¿no? Distribuir el precio de transacción a cada obligación por desempeño, ¿no? Que es lo mismo decir o bien o servicio distinto o a cada transacción, ¿no? En una cantidad dice que describa la contraprestación que se espera tener derecho, ¿no? Acá viene un tema bien interesante porque lo que plantea NIF 15 son los siguientes puntos. Que la distribución será en base, dice, al precio de venta individual. Es decir, si yo tengo 3 bienes dentro de una licitación, que es el ejemplo que viene más adelante, pues se lo voy a señalar así de manera muy rápida. Yo entro a una licitación y cada bien, si lo vendo individual, me cuesta 20 y yo entro con 15, obviamente tengo un descuento. Yo tengo que recalcular ese ingreso de 15, es decir, oye, era 20 por producto y tú facturaste 15, entonces hay que reconocer un descuento de 15. No es que voy a poner en ingreso directamente lo que envíales a la licitación, sino que tengo que decir 20 es mi lista de precio individual y le genero un descuento de 15. Tengo que reconocer ese descuento, ¿no? Y eso es lo que genera el siguiente punto, que esa asignación del precio de venta individual se puede hacer en función de precio de venta independiente, como ya les había comentado, la asignación de un descuento, y también esta distribución también va a estar en función a una contraprestación variable, porque es probable que de todas las obligaciones de desempeño que haya encontrado, solamente la asignación pueda corresponder solamente a una. Lo mismo pasa con los descuentos. Si yo tengo un combo, podría ser que el descuento de ese combo, porque usted sabe, en un combo, por ejemplo, usted va a ir a Oca, se compra un termo y un hervidor de agua, separados cuesten 100 y juntos cuesten 80, ¿no? Que es justamente el ejemplo que viene. Entonces yo ahí tengo que saber si es que esa diferencia, esos 20, va a recaer en uno o en los dos, o en alguno de ellos, ¿no? Y es lo mismo que está en el ejercicio. Dice que vendemos 3 productos, A, B y C, dice, a un cliente en un paquete por 1000. Cada producto, dice, se vende en diferentes oportunidades. A se vende regularmente por 500, mientras B y C se venden como un combo, ¿no? Pero también sabemos que B se vende en 250 y C se vende en 750 respectivamente. Revisamos la operación, el diseño de la operación con el área de marketing, con el área de venta, y no notamos en ese documento, no hay evidencia que el descuento que se genere, y si ser el caso, se aplique solamente al producto A, B o C de manera individual o al grupo de productos B o C. Por lo tanto, hay que prorratear ese descuento, ¿no? Porque si se dan cuenta, si suman 500 más 250 más 750 le da 1500 y yo estoy vendiendo solamente a 1000.
Entonces hay 500 diferencias. Como no tengo ninguna identificación, no tengo ninguna asignación de ese descuento a alguno de las dos variables que están dentro de ese paquete, pues yo tengo que distribuir esos 500 entre esos tres productos, ¿no? Ese es un ejemplo sencillo. Vamos por algo más complejo. Y vámonos a una licitación. Yo entro en una licitación con ese listado de productos y servicios y con esa estructura de precios, ¿no? Yo tengo el producto A, 10 unidades de producto A, entro a la licitación con 9, tengo 20 productos B, tengo entro a la licitación con el precio 3, tengo el servicio C, lo voy a prestar 30 veces, entro con el precio a la licitación, entro con 5, y el servicio D, que lo voy a prestar 40 veces, entro con un precio de 3. Multiplico y llego a la columna de total licitación y me da 420, y yo hago una primera prorrata de los montos individuales sobre el total de la licitación, ¿no? Porque yo entro a la licitación digo, oye, ¿sabes qué? Todo esto es 420. Entonces, los 90 representan 21%, los 60 representan 14%, los 150 representan 36% y los 120 representan 29%. Hasta ahí es lo que nosotros vamos a facturar. Si ganamos la licitación, vamos a facturar esto. Pero yo, como soy un buen contador, yo digo, oye, vamos a ver NIF 15. NIF 15 me dice, precio de venta independiente. Ya, trae la lista de la lista individual. Ya, vamos, traigan. Y encontramos lo siguiente. Que A se vende en 10 si lo compro unitario. Que B se vende en 6. Que cuando presto el servicio C, cobro 7. Y cuando presto el servicio D, cobro 4. Multipliquemos, porque sí, lo único que no cambia es la cantidad de productos vendidos, servicios prestados, por efectos de lo que se entrega en la licitación. Entonces, comienzo a hacer las multiplicaciones y las sumas y veo que realmente si eso lo hubiera vendido a valor de venta independiente o standalone basis, como está en la norma en inglés, yo debía haber facturado 590. Entonces, ¿eso qué significa? Primero, que hay una redistribución de los porcentajes. Ya no es 21%, ahora es 17%. B ahora es 20%, ya no es 14%. C se mantiene igual y D ya no es 29%, sino 27%. Esa es la primera idea. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo cambia. De 420 pasamos a 590. Pero entonces, ¿eso qué significa? Efectivamente, como ustedes también se han dado cuenta, hemos entregado un descuento. La pregunta es, ¿cómo distribuimos ese descuento? Esos 170, ¿cómo los distribuimos? Vamos, acá está. Rehacemos el contrato, armamos un papel de trabajo con la verdadera asignación de porcentajes, con la red de asignación de porcentajes en función al precio de venta independiente sobre los precios encontrados con bajo esa lista. Entonces, yo tomo el porcentaje de licitación. Recuerden que habíamos terminado con 17, 20, 36 y 27, y eso es lo que está aquí. Eso es efectivamente la asignación sobre precio de venta independiente de manera porcentual, ¿no? Y ahí, ¿qué hacemos? Tomamos el total de ítem. ¿Cómo obtenemos este total por ítem global? Multiplique usted 420 por 17%, 420 por 20%, 420 por 36%, 420 por 27%. Es ahí donde va a llegar usted a este número, que es efectivamente el total por ítem igual al total general por el porcentaje individual de cada licitación. Entonces, miren ustedes que los 420, es decir, el monto ya descontado, ha sido redistribuido con el mismo porcentaje con el que se hallaron los valores bajo precio de venta y diferencia para poder compararlos. Porque ahora yo lo estoy haciendo sobre el mismo porcentaje obtenido cuando hice el trabajo, la revisión, el análisis bajo precio de venta independiente. Eso significa que yo tengo un precio atribuido efectivamente, que es la división entre el nuevo total por ítem por la cantidad, hago esa división. Y finalmente, que se consigue el precio atribuido, y finalmente
Ahora tengo este cuadro que esto es lo que debo contabilizar. Tenía los 590, tenía los 420, según la licitación, y eso es lo que tengo que contabilizar, los 28. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Es así como tenemos que trabajar ahora, chicos. Hay mucha chamba, sí, pero eso es lo que nos piden nosotros. Ni 15 ahora, es todo un lío, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la norma tributaria entra acá? Esta que decía que en ningún caso se desconocen, disminuyen o difieren ingresos por efectos de, ese efectos de, que el párrafo A lo habíamos visto cuando comenzamos a explicar las excepciones a la aplicación del devengo, que fue el primer párrafo, lo hemos dejado por allá, y estos dos párrafos acá encajan con lo que hemos visto, ¿no? Porque dice la norma, ¿no? En ningún caso se desconocen, disminuyen o difieren ingresos por efectos de, dice, acuerdos que otorgan a la otra parte la opción de adquirir bienes o servicios adicionales de forma gratuita o a cambio de una contraprestación inferior debido a descuentos o conceptos similares, y acá están los descuentos, ¿no? O sea, eso hay que manejarlo bien, y además la norma también incluye esta situación de contraprestaciones que el contribuyente dice se obliga a pagar al adquirente y usuario de terceros. Para efectos del devengo, estas deben tratarse de manera independiente a los ingresos transferentes. Entonces, ¿qué pasa acá? Que acá encaja exactamente este parafraseo de no depende de un hecho o evento futuro, que ya lo hemos visto anteriormente, por eso es que está en celestito, ¿sí? Ojo, los descuentos, como les decía, solamente para redondear el párrafo anterior, se deben aplicar, se deben otorgar en el momento que se aplican. En el ejemplo, nosotros podemos reconocer el descuento en el momento de la contabilización, pero mientras no se vende el producto, no se genera el descuento. Entonces, eso va a ser una de las excepciones a la aplicación del descuento, ¿no? Entonces, hasta acá, noten ustedes que ya hemos llegado al paso 4 y hasta acá, digamos que está cubierta están cubiertos todos los casos de la norma, porque cuando nosotros agarramos, vemos el primer párrafo o los primeros párrafos y decimos que el ingreso se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales, cuando el derecho a obtenerlos no está sujeto a condición suspensiva, cuando es independiente de la oportunidad que se cobren y la determinación o contraprestación o parte no depende de un hecho o evento futuro, pues digamos, estamos casi en lo mismo que antes del cambio de la norma. Entonces, ¿qué más hay? Yo escuché una conversación entre dos tanucitos. Para quienes, yo sé que están preguntando quiénes son los tanucitos, son hijos del doctor Tanus. Y yo sé que mucha gente se acuerda del doctor Tanus, ¿sí? Entonces, la típica, ¿no? Uno comienza la conversación con esa famosa frase en TikTok, ¿no? ¿Qué pasa, mano? ¿No? Esa frase se ha hecho famosa en TikTok. Entonces, su contraparte le dice, oye, mira, hemos llegado hasta acá, hemos creado reglas generales de elenco tributario y se aplican sobre NIF 15, y el problema es que todas esas estimaciones, si estamos caminando en medio de estimaciones, la pregunta es, ¿habrá algo realmente concreto, algo que verdaderamente se pueda coger y que no sea una estimación? Sí, responde el primero. Entonces vamos a usarlo. Pero antes de ir a la norma tributaria, nuevamente nos vamos por la norma contable. Entonces, el primer paso, que es el contrato, ya sabemos que tiene estimaciones, así que se va. El segundo paso, que es las obligaciones de desempeño, también se va porque tiene estimaciones. El tercer paso, que es la determinación del precio de la transacción, también se va porque sabemos que tiene estimaciones. El cuarto paso, la aplicación, la distribución del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño también se va, porque también tiene estimaciones. Entonces, señores, se queda el último paso. El último paso se queda, que para el Estado viene a ser el paso estrella,
Y ese paso estrella, que es el último, más importante, como lo habíamos visto al comienzo, es el reconocimiento del ingreso ordinario, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el tema contable y después vamos a ver cómo entramos con este caso al tema tributario. Entonces, ¿qué cosa es el reconocimiento contable del ingreso ordinario? Es reconocer el ingreso cuando la entidad dice satisface una obligación de desempeño mediante la transferencia de un bien o un servicio, que para efectos de la NIF 15 todo es ahora un activo. Un servicio también ha sido igualado a un activo, pero ojo, no es una idea nueva, es una idea antigua, ya se lo contaré en algún momento. Dice la norma contable que el activo es transferido cuando el cliente obtiene el control de ese activo. Ojo, no habla directamente de la probabilidad de obtener beneficios futuros, que decía Nick 18. No habla de la transferencia de la propiedad, que decía Nick 18, no. Acá habla del control. Es un concepto mucho más amplio. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, NIF 15 dice, ya, pero mira, ¿sabes qué? Dependiendo de lo que se entregue, ya sea un bien o ya sea un servicio, hay dos maneras de satisfacer la obligación de desempeño. Si es un servicio, va a ser en el tiempo, porque ahí pues el servicio se presta en ocasiones una, puede ser una sola, pero es en el tiempo, no entregas nada físico, mientras que en el caso de los bienes vamos a hablar de la satisfacción de esta obligación de desempeño en un punto del tiempo. Para poder identificar claramente ese tema, yo voy a pedirles que mentalmente retomemos el caso de la compra de la línea telefónica más el celular, ¿no? Y la conclusión a la que habíamos llegado, que habían dos obligaciones de desempeño, la venta del equipo telefónico y la prestación del servicio de telefonía. En este caso, el servicio de telefonía genera una obligación de la obligación de desempeño a lo largo del tiempo, ¿no? Va pasando el servicio telefónico, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, etcétera, etcétera. Mientras que la venta del equipo telefónico me genera a mí una satisfacción de la obligación de desempeño en un momento del tiempo. Yo entro a la tienda del operador y me renuevan el celular o voy a comprar uno nuevo y en ese momento que me están atendiendo me entregan a mí el celular. Eso es en una obligación de tiempo. Entonces, vamos a retomar la conversación con los tanucitos. Oye, está paja este tema, está bacán este tema del control, del reconocimiento del ingreso ordinario, del paso 5, sí. ¿Y cómo lo metemos en la ley de impuesto a la renta? ¿Qué hacemos? Ya, vamos, ya lo tengo. Veamos. Estos señores que vienen son las famosas reglas especiales, tanto para venta de bienes como para prestación de servicios. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma se pregunta cuándo devengan los ingresos en la enajenación de bienes y se pone dos alternativas por separado. La primera es cuando, obviamente insiste, o sea, toma la idea de NIF 15, dice, cuando el adquirente tenga el control sobre el bien, es decir, tenga el derecho a decidir sobre el uso del bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. O si el enajenante ya transfirió al adquiriente el riesgo de la pérdida de los bienes, ¿no? Eso está, así está en la norma. Cualquiera de ellas dos, lo que ocurre primero. Además, cuando habla de control, la misma norma legal señala que todo lo que esté relacionado al concepto de control de los bienes en NIF 15 para estos efectos se deberá utilizar una versión de la NIF 15, que es la versión del año 2019, para la interpretación de lo dispuesto en este capítulo, es de aplicación lo señalado respecto al control de los bienes en la NIF 15, en tanto no se oponga a lo señalado de la ley, ¿no? Que es la versión aprobada por el Consejo Normativo de Contabilidad en el ejercicio 2019. Ni siquiera la versión de ADFI, sino la que está aprobada por el Consejo Normativo. Debe ser igual, pero miren ustedes cómo es que la tributación, que el legislador cuando ha entrado en este tema de que cuando llegó hasta el paso 4 de la NIF 15 retrocede y mira que todo estaba casi igual y algo se le escapaba, tuvo que tomar el concepto de control de NIF 15, que justamente el concepto de control es el que habla del reconocimiento, ¿ah?
Es por eso, y es como decía, que es lo que decían los tanucitos, es la única parte concreta de la NIF 15. Y es por eso que han tomado toda esa parte para trasladarla a la norma tributaria, pero hay algunas cosas que tenemos que seguir comentando porque hay algunas diferencias, algunas estimaciones que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que dice NIF 15 para efecto del control, ¿no? Dice, una entidad dice reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que, porque puede ser no sé, en un punto del tiempo, un momento del tiempo o en diferentes ocasiones, cuando se satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos. Y esa transferencia solamente va a ocurrir cuando el cliente obtiene el control de este activo, ¿no? Los bienes y servicios son activos, incluso dice si son de manera momentánea, ¿no? Ojo, el control de un activo hace referencia, dice, a la capacidad para dirigir el uso y obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de este, ¿no? Y esos son indicadores. ¿Qué dice NIF 15 respecto a estos indicadores? En el caso de la capacidad, dice que un cliente debe tener el derecho presente, dice, de dirigir un activo y de obtener sustancialmente todos los beneficios que tenga este bien, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de capacidad es si tenemos un contrato, dice que requiere que un fabricante produzca un activo para un cliente concreto, específico, ¿no? Podría estar claro que el cliente al final tendrá el derecho a dirigir el uso del activo y de obtener sustancialmente todos los beneficios restantes de este, ¿no? Pero, ojo, esta entidad no debe reconocer ese ingreso hasta que el cliente efectivamente obtenga este derecho de dirigir el uso del activo, ¿no? Que es justamente lo que está en el siguiente párrafo. Dirigir el uso de, no es la capacidad de un cliente de dirigir el uso de un activo en sus actividades, permitir que otras entidades lo use en sus actividades o de restringir que otra entidad lo use, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso del vehículo que le decía, de la compra de autos. Una vez que venden el carro, lo facturan, no se puede vender, no se puede sacar a la calle, nada, porque ya es mío, no hay ningún problema. Y aquí se habla de obtener los beneficios de los beneficios restantes, dice la NIF 15, y acá sí podemos hablar de los beneficios que se van a obtener de un bien, y acá hablamos de flujos de efectivos potenciales, que vienen a ser o un incremento de entrada de efectivo o una disminución de salida de efectivos, ¿no? De acuerdo a NIF 15, un cliente puede obtener, dice, los beneficios directa o indirectamente de muchas formas, ya sea utilizando, consumiendo, disponiendo, vendiendo, cambiando, pignorando o conservando un activo, ¿no? Eso está, ojo, que eso está en los fundamentos y conclusiones de la NIF 15. Yo lo he tomado del libro rojo de Yasmin, ¿no? Entonces, esa es las reglas especiales. ¿Qué más habla la norma? Cuando hemos estado en control, dice, que era lo que le decía, habíamos tomado, esto de acá es lo que habíamos tomado en las láminas anteriores, por eso que todo es celeste, porque ahora lo vuelvo a mencionar, porque en el control no se debe tener en cuenta la existencia de pactos, dice, entre el transferente y el adquirente que otorguen a uno de ellos, dice, el derecho a adquirir o transferir el bien, que vendría a ser, por ejemplo, un tema de, hay un ejemplo más adelante, un tema del leasing, se me fue el nombre, de leasing de compra y venta, ¿no? En la misma operación, ¿no? También habla de que no se va a tener en cuenta en el control el derecho del adquirente de resolver el contrato y exigir al transferente que se efectúen las correcciones correspondientes, ¿no? Que es cuando el importe, la contraprestación está supeditado a una verificación, esto también ya lo hemos visto. Y tampoco se tomará en cuenta para el control la existencia o de una o más prestaciones que deban ser contabilizadas en forma conjunta de la transferencia del bien, debiendo, dice, para efecto del devengo, considerarse de manera independiente, ¿no? Eso también se aísla, no se toma en cuenta cuando querramos ver el control. Y acá vamos a ver algunas transacciones exceptuadas, que es lo que hemos resaltado acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la existencia de pactos entre transferente y adquirente, NIF 15 hace una aclaración bien interesante, que es lo que están leyendo. Dice que si hay una obligación, un derecho a recomprar el bien, es probable que un cliente no obtenga el control del activo y que dependiendo del contrato, esta operación, este pacto se tenga que registrar ya sea como un arrendamiento, ya sea
acá está el retroarrendamiento, me olvidé el nombre, una venta con arrendamiento posterior o como un arrendamiento financiero. Es decir, si hay estos pactos que yo te compro y yo te vendo y después te lo compro, eso no entra, eso se excluye el control. Es decir, en ese momento sí la norma dice que hay una venta. Para la norma tributaria ahí va a haber una venta de ida y una venta de vuelta, ¿no? Eso sí va a haber. Entonces, esas tres alternativas, por ejemplo, que plantea NIF 15, se tienen que ver bajo la estructura de cada contrato, ¿no? Y también hay normas especiales para los servicios, tema interesante también. Antes de entrar al devengo tributario, a la norma específica, vamos a repasar algo de doctrina, ¿no? Una de las clasificaciones que se dan los servicios en la doctrina civil es esa clasificación que están viendo, que hablan de servicios de forma continuada y de servicios de ejecución periódica, ¿no? Para los ejercicios de ejecución continuada que se producen sin interrupción, pero desplazados en el tiempo, se pone como ejemplo el alquiler de bienes, el suministro de energía y el depósito, ¿no? Y para los de ejecución periódica se dice que hay varias prestaciones distribuidas en el tiempo que se cumplen en fecha determinadas o intermitentemente, ¿no? Y después de esta pequeña presentación, vamos a ver qué cosa dice el devengo tributario respecto de los servicios. Habla de categorías, ¿no? Hay una categoría de servicios que se prestan, que se deben reconocer en el transcurso del tiempo, y para ello hablan del avance del grado de realización, que usualmente estaba eso antes en la NIC 11. Básicamente eso se trae de la NIC 11 subside NIC 11, ¿no? El grado de avance, ¿no? La norma tributaria plantea tres maneras de revisar este grado de avance, ¿no? Habla de inspección del ejecutado, habla de la determinación del porcentaje que resulte relacionar lo ejecutado con el total de ejecutar, y habla de la determinación del porcentaje, dice que resulte de relacionar los costos incurridos con el costo total de la prestación del activo. ¿Cuál se debe usar? El que mejor se adapte a la naturaleza y características de la prestación. El reglamento podrá irse a probar otros métodos siempre que los mismos permitan determinar de una mejor manera el grado de realización del servicio. Vamos a ver un casito donde vamos a ver cómo se ven estas cosas, cómo se deben hacer. Yo tengo una compañía de construcción y hay una venta esperada de un edificio de $10,000, ¿no? Se cierra el periodo contable donde se inició la construcción del bien y hay que registrar un ingreso por ese avance que ha tenido el bien. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar los tres conceptos y ver qué sale. En la inspección sobre el trabajo efectuado, yo traigo un tasador, un evaluador independiente, y me dice, oye, de esa obra del 100%, tú has avanzado 55%. La que está, has avanzado 55%, entonces tú debes registrar tu ingreso por 5.500, usualmente en las licitaciones te retienen 5% como garantía, y lo que terminas cobrando, es decir, como flujo de caja, vas a recibir 5.225, pero en el estado de resultados van a ir 5.500. Hacemos una estimación física del avance del contrato, y este avance del contrato, el mejor estimado es que hemos avanzado el 60%. Miren cómo van cambiando las cosas. Y acá lo que tendría que reconocer es 6.000 soles de ingreso. Mientras, y uso la fórmula de los costos incurridos versus los costos totales, el total de la hora a mí me va a costar 7.000. De esos 7.000, yo ya avancé 4.000. Entonces divido 4.000 entre 7.000, me sale 57.14%, y lo multiplico por los 10.000 y me da los 5.714. Entonces, ¿qué tengo como resultado? La misma obra, que si uso el método de inspecciones de trabajo efectuados, que para NIF 15 es el método de producto, también llamado precio de salida, yo debería registrar 5.500. Si uso el método de los servicios prestados como un porcentaje de los servicios totales a ejecutarse, es decir, lo que llaman NIF 15, método de producto, yo debería registrar 6.000. Y si utilizo la proporción de costos incurridos a la fecha versus costos estimados totales, que para NIF 15 es el método de recursos, yo debería registrar 5.714.
La pregunta del millón es, ¿qué sistema es el adecuado? Ya ustedes han visto, ya saben la respuesta, que es la que dice la misma norma, ¿no? El método que se adopte es el que mejor se ajuste a la naturaleza y características de la prestación, que también se mencionaba, efectivamente depende, que también se mencionaba en NIC 18. Cada entidad usa el método que mide con más fiabilidad los servicios ejecutados. Eso era. Además, también la norma tributaria me habla de ejecución en el transcurso del tiempo. Cuando hay servicios de ejecución continuada, yo tengo que preguntarme si son servicios por un tiempo determinado, si el contrato es por un tiempo determinado o el contrato es por un tiempo indeterminado. Si es por un tiempo determinado, puedo usar lo que conocemos como método de línea recta, ¿no? Proporcional al tiempo pactado para su ejecución, salvo que exista otro método. Mientras que si estoy con un contrato de servicios por tiempo determinado, debo considerar el mejor método de medición de esa ejecución, ¿no? Dependiendo del contrato, ¿no? Ojo, cuando la transacción involucre más de una prestación, el devengo de los ingresos se determina en forma independiente por cada una de ellas, ¿no? Y aquí con esto cerramos la parte de ingresos con NIF 15, solamente para terminar esta parte, para hacer unos comentarios adicionales. Hay temas que no se mencionan, que no hemos mencionado acá, que son los costos del contrato, que es el tema de principal versus agente. No hemos hablado de los programas de fidelización de clientes. No hemos hablado de los beneficios no aprovechados por los clientes, ¿no? Bueno, en mi época, cuando uno quería salir de viaje, uno quería llamar, uno compraba unas tarjetas 147 de 20 soles, y a veces lo usabas todo, consumías todo el saldo, o a veces consumías parcialmente el saldo, o a veces no lo consumías, ¿no? Y la tarjeta se vencía, ¿no? No hemos tratado de eso. Además, el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta habla de la cesión temporal de bienes, y para este caso también hace esa separación entre plazos determinados y plazos indeterminados, y usa la misma lógica que vimos en la situación anterior. Habla de las famosas obligaciones de no hacer, y efectivamente el ingreso se devenga en forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución, ¿no? También habla de expropiaciones, ¿no? Que los ingresos, en este caso los ingresos se devengan en los ejercicios en los que se ponga a disposición el valor de la expropiación o el importe de las cuotas del mismo. Si te pagan en bonos, los beneficios, dice, se van a imputar proporcionalmente a los ejercicios en los cuales los bonos se rediman o se transfieran en propiedad. Acá también se habla de la transferencia de créditos cuando el adquirente no asume el riesgo crediticio del deudor. El ingreso, dice, de aquel se devenga conforme se devengan los intereses por el periodo comprendido entre la fecha que el descontante entrega al cliente el valor de transferencia y el vencimiento del plazo otorgado al deudor por pagar. Y antes de terminar, justo estaba revisando una base de datos que yo tengo de información, y encontré unos casos interesantes que ya no los pude incluir en el material, pero sí se los quería comentar. Acá está. Sí. Resolución del Tribunal Fiscal 3752, Sala 3, año 2020. Una empresa de servicio de cables que difería el ingreso de cargo único de instalación. Ustedes saben, cuando van y nos ponen por primera vez, vienen y nos cobran un cargo único, devengaba ese ingreso en el transcurso del contrato del servicio, en el plazo del servicio, según el contrato, y el Tribunal Fiscal dice que eso no, que eso es un servicio que se brinda previo al servicio de telecomunicaciones y no de manera simultánea al servicio, que por lo tanto es un servicio prestado en un momento del tiempo, ¿no? Igual tiene una situación parecida el ingreso por derecho de llave, ¿no? Que cuando se firma un contrato de subarrendamiento se firma un derecho de llave y no está ligado ese derecho a la cuota de alquiler, y eso está en la resolución del Tribunal Fiscal 847, Sala 1, 2021. Hay una resolución sobre el devengo del gasto por penalidades, en este caso está como gasto, es el ejercicio 2013,
es la resolución 7200 a la 1 2020. Esa resolución es bien interesante. Hay un contrato de suministro de botellas cerveceras y cajas plásticas. El contrato dice que las cajas plásticas y las botellas se van a hacer bajo las especificaciones que están en el contrato y si los envases entregados dice resultaban defectuosos serían devueltos y se emitiría la nota de crédito correspondiente. Acá el Tribunal Fiscal encontró que esta en devolución por defectuosidad, por bienes defectuosos, generó lo trabajaron como si fuera una condición suspensiva. Y cuando han ido al el Tribunal Fiscal verifica que el contrato de suministro no establecía su condición suspensiva. Y que por lo tanto, cada vez que se entregaban esos bienes, tenía que facturarse y que obviamente la nota de crédito era solamente un ajuste, ¿no? Eso es lo que menciona esta resolución. Esta también es bien interesante, ¿no? Es un informe del año pasado, informe SUNAT 099, ajustes por efectos de un laudo arbitral, ¿no? Las conclusiones de manera directa dice, si el ingreso que fue reconocido en el año 1, en el año 2 es disminuido por un laudo arbitral, los efectos del laudo serán reconocidos en el año 2 como gasto, porque esa norma también está, mejor dicho, ese informe también está en función a la norma anterior, a la aplicación del devengo antes del 1425, lo que hemos estado revisando, ¿no? Entonces, esos son textos adicionales que había encontrado, no quería dejar de mencionar. Y finalmente, ahora sí, si hay normas sectoriales para efectos de la ley del impuesto a la renta, cada sector tomará este tratamiento especial, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Hay bancos, financieras, titulizadoras que tienen una normativa sectorial específica y yo les agradezco su paciencia. Y Carlos, espero los comentarios, por favor. Muchas gracias, Roger. De verdad ha estado interesante. Creo que salvo nuestro recordado Alberto Noé, creo que estás en el segundo jueves contable más extenso que yo recuerde, pero está muy bien porque has tocado muchos temas. ¿Me escuchas, Roger? Has tocado muchos temas que siempre hemos discutido y hay mucho interés entre muchos de la comunidad profesional. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, estamos ya contra el tiempo. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo tengo acá dos que he recibido por WhatsApp, pero no sé si hay alguien que quiera preguntar, no sé, Paola. No tengo ninguna pregunta en el chat, Carlos. De acuerdo, yo Las tengo preguntas por aquí, WhatsApp salen con café, ¿ah? bueno, esas son rápidas, de lo que me dicen. Vale. Hablabas en el caso de lo que es la verificación de que se realiza una transacción, ¿no? Y acá están planteando dos casos, me dicen, ¿no? Uno es que el bien ya se entregó, ¿no? Es una entrega, imagínate una máquina de análisis químico, ¿no? La dejo en la puerta Okay. del cliente, pero el cliente tiene que ver que efectivamente es lo que quiere y está sujeta a esa inspección, ¿no? Ahí claramente habría que discutir si el control no se transfirió contablemente, te lo digo, tú me comentarás el tema tributario. Y el otro caso tiene que ver con los ejemplos que has puesto sobre, por ejemplo, la venta de minerales. Ahí no hay duda que ya se entregó el concentrado de zinc, de cobre, Sí. y lo que falta saber es solamente la concentración del mineral y las impurezas que pueda tener, pero salvo que hubiera algún tema de que si la impureza llega a tal, te rechazo, creo que solamente sería redondear la cifra, ¿no? Que ¿Podrías comentar ahí? mira, comienzo por el segundo caso, de que yo sepa, esos temas de devolución por impureza, yo nunca los he visto. Nunca, converso con mucha gente y no los he visto. ¿Ya? En el primer caso, lo que ocurre es que no sé si dejarlo en la puerta de entrada del cliente signifique control, porque si está fuera del local del cliente, para comenzar, pensando en voz alta, si hay un desastre natural, si está fuera, no creo que si el cliente tiene seguro por daños, no lo cubriría, ¿no? Estoy tratando de buscar Claro, vamos a suponer que factores esté en el adicionales. almacén, ¿no? Vamos a suponer que esté en el almacén En el ya almacén. guardado Ya, por sí está dentro, ya, buena ok. seguridad. Ujú. Ya. Habría que apelar a la experiencia del cliente, pero yo creo que tributariamente sí, ya sería
Es más, si es una fábrica hecha a medida, yo dudo de que hayan grandes equivocaciones, ¿no? Yo creo que ya sería para efectos tributarios un ingreso y si hay algo que corregir, ya pues no te crédito, no te débito, ¿no? Pues no creo que tenga una falla tan grande como para que se devuelva, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ese sería un tema. Hay otra persona que te pregunta precisamente lo que mencionaba, los ejemplos de estimaciones que hay en la NIF 15, ¿no? Que reclamaste que a veces no se mencionan, ¿no? Entre los Ah, docentes. Carlos, eso ¿te acuerdas que te lo comenté? Hay que sacar una No, sí, publicación con todas las estimaciones, como te digo, no solamente en así es. distintas, sino de todas las normas. No, sí, sí, Como le claro. decía, ese es Luis Rodríguez, gracias por la pregunta. Es que en realidad cuando ya comienzas a aplicar NIF, mejor, retrocedamos. Yo creo que por un mal hábito contable a nosotros nunca se nos enseñó la obligación de tener estimaciones. Lo máximo que conocíamos era desde, bueno, yo tengo todas mis vacunas Pfizer, así que ya sacaron mi edad, ¿ya? Y yo soy ingresante en San Marcos, ingresante 82, ¿ya? Entonces, en mi época, lo único que se decía de prohibiciones era lo que sabías de la norma tributaria. Con lo cual, muchos de nosotros, o sea, si lo confrontamos con la realidad, con lo que debió ser, muchos de nosotros salimos con una idea equivocada porque, por ejemplo, ¿no? Cobranza dudosa no es una estimación, desvalorización de existencias no es una estimación, la misma depreciación no es una prohibición, pues sigue siendo una estimación, porque la vida útil es solamente un parámetro, ¿no? Finalmente. ¿Ya? Entonces, no nos hemos acostumbrado a hablar de estimaciones cuando comenzamos a ver la realidad y, por ejemplo, los que hemos participado en aplicación de NIF 1, han aparecido un montón de cosas que nunca habíamos visto. ¿Recordabas, Carlos, la prohibición de la gente, de los jubilados, la prohibición de jubilación que nunca estuvo en las contabilidades, muchas empresas antiguas, y tú conoces una, ellos jubilan a su gente, entonces no tenían esa prohibición. Cuando haces la aplicación de la NIC 19, te aparecen 3 millones de gasto, perdón, de pasivo, ¿no? El tema mismo del activo fijo, tienes que replantear toda la depreciación, no es lo que decía la ley del impuesto a la renta, sino lo que dice tu propio operador. Entonces, todas esas cosas, me olvidé un tema interesante también, las provisiones por juicios, ¿no? Antes nadie nos había dicho que tenías que revisar los expedientes en los cuales la empresa estaba como acusado y ver cómo iba a terminar ese proceso. Entonces, poco a poco hemos ido aprendiendo, yo parafraseando un comercial que vi por ahí de una institución educativa, en el tiempo muchos de nosotros hemos tenido que aprender a desaprender, entonces hemos estado en el proceso y finalmente, de manera general, Lucho, y no solamente por NIF 15, o sea, para todo tienes que ir, mirar la norma y ver en qué momento vas a generar una estimación, ¿no? Como te decía, por ejemplo, en una obligación de desempeño, tú tienes que abrir y ahí te van a salir estimaciones. Precios, el ejemplo que puse de la construcción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes ahí una contraprestación variable que finalmente es una estimación, porque eso lo estás estimando, porque al final vas a llegar a un resultado concreto que es el que vas a tener que comparar con lo que hiciste bajo la contabilidad para el tema tributario, ¿no? En general, hay muchas cosas en las que tenemos que definir estimaciones, ¿no? Muy bien, mi estimado Roger, realmente en nombre del IPIDE te agradecemos tu participación, agradecer a todos los asistentes que nos han seguido en esta jornada que ha sido un poco más larga de lo normal, y para tus palabras de despedida final, Roger. No, yo, Carlos, agradezco la invitación, agradezco el PIDE por permitirme compartir mis experiencias con estos temas. Como digo, este es un andar constante, eso tenemos que ir siempre un paso adelante, tenemos que pasar muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, en alguna ocasión ya se habló de criptomonedas, recordarás, Carlos, y cosas que recién se están definiendo. Justo, por ejemplo, ya en España, por ejemplo, ya la ley de impuesto a la renta, si mal no recuerdo, yo tengo un apunte por ahí, que ya las criptomonedas son intangibles. Los norteamericanos han sido más prácticos, no se preocuparon por calificar, sino es, si tienes una variación positiva, págame el impuesto, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Los vuelos al espacio,
Si alguien va a hacer minería en la luna, ¿qué vamos a hacer? ¿Estaremos vivos para esa época? Entonces el mensaje siempre es, ¿no? Actualizarse, 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 leer mucho y que sigan, pues, seguimos con la profesión adelante, ¿no? Exactamente, es una prueba que el diálogo entre contabilidad y tributación no va a desaparecer. Hay muchos fenómenos Nunca. económicos que van saliendo y esto seguirá permanentemente y seguiremos conversando sobre esto, mi estimado Roger. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en en el jueves contable del próximo mes. Hasta luego. Gracias nuevamente a todos.